Arrancamos, gracias. Ahí está, me avisó que estábamos grabando. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo encuentro de nuestro ciclo de talleres, charlas y paneles en el marco de Generando la Ciencia Política. Mi nombre es Carolina Glaser Picela, soy graduada y docente de la carrera de Ciencia Política y formo parte de este espacio de construcción colectiva donde traemos los debates de los feminismos, de los movimientos de mujeres, al ámbito de la carrera de Ciencia Política de la UBA. Este mes, la temática, un poco coincidiendo con la agenda política argentina, es poder y participación política de las mujeres, y la pregunta que nos surgió en este contexto es: ¿dónde estamos las mujeres? ¿Con cuáles barreras nos encontramos en la participación política? ¿Qué pasa ahora que tenemos elecciones legislativas con el cierre de listas? ¿Qué impactos puede tener esa composición para la concreción de la paridad de género en nuestro Congreso Nacional? Y estos son los interrogantes a través de los cuales contactamos a estas grandes panelistas que nos acompañan el día de hoy, y es un placer. Les agradecemos a ambas por estar acompañándonos. Las voy a presentar y después las y los dejo con sus exposiciones. En primer lugar, tenemos a la doctora Tiffany Barnes. Muchas gracias por acompañarnos. Me saca un machete de su presentación porque ambas tienen largas trayectorias. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Rice y realizó también un postdoctorado en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame. Actualmente, además, es profesora de la Universidad de Kentucky, estas universidades en los Estados Unidos. Es autora de los libros Comportamiento Legislativo de Género, Limitaciones Institucionales y Colaboración, que obtuvo además el premio Alan Rosenthal, y de numerosos papers, exposiciones en revistas de los Estados Unidos e internacionales de ciencia política en relación a la participación política de las mujeres, especialmente en los poderes legislativos. Asimismo, recibió diversos premios por sus aportes en lo que tiene que ver con poder, participación política de las mujeres y barreras en el acceso a los poderes legislativos en el caso de las legisladoras. Asimismo, nos acompaña hoy Marina Estula. Ella es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín y licenciada en Ciencia Política de nuestra carrera, de nuestra casa de estudios. Es profesora asociada en la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Tiene numerosas publicaciones, tanto nacionales como internacionales, sobre los temas de su especialidad, los que giran sobre elecciones, partidos políticos, reformas políticas, participación política de las mujeres y aplicación de nuevas tecnologías en los procesos electorales. Ha trabajado como asesora legislativa en la Comisión de Reforma del Estado y Reforma Política del Senado de la Provincia de Buenos Aires, y como consultora de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones nacionales de la Argentina, como la Cámara Nacional Electoral, la Subsecretaría de Reforma Política de la Nación y la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar con nosotras, les doy la bienvenida y las escuchamos. En primer lugar, escuchamos a Tiffany. Si necesitas pasar un PowerPoint, creo que ya Lu te autorizó. Buenísimo. Gracias por la invitación a compartir mis investigaciones. Estoy feliz de estar aquí hoy. El nombre de mi investigación es Cupos Femeninos, Representación de Mujeres y Diversidad Legislativa. Bueno, en 1991, Argentina adoptó cupos femeninos de 30% a nivel nacional, y los cupos tuvieron mucho éxito a la hora de adaptar el número de mujeres, los cupos tuvieron mucho éxito a la hora de aumentar el número de mujeres en puestos públicos del Congreso. Es bueno tener más mujeres en los cargos porque la diversidad es importante para la representación y la formulación de políticas.
Pero muchos tipos de diversidad son importantes para hacer políticas, no solo el género. Diferentes estudios muestran que la diversidad está entre las características, experiencias y antecedentes personales y profesionales de los funcionarios políticos que son fundamentales para la representación política. El género, la raíz, la clase, el estado parental, la educación y la ocupación pueden influir las preferencias y prioridades de los representantes. Y las campañas para adaptar cupos se justificaron con la afirmación de que las mujeres mejoraran la representación política de las mujeres. Sin embargo, las críticas dicen las mujeres seleccionadas por la ley de cupo representan las mujeres de élite y los hombres de élite. No representan una variedad diversa de experiencias. Entonces, nos preguntan, ¿los cupos femeninos solo aumentan la cantidad de mujeres o producen cambios integrales en las características de quienes son elegidos para cargos políticos? Argumentamos que los cupos produzcan diversidad. Los cupos hacen más que agregar mujeres. Los cupos aumentan la diversidad a través de dos mecanismos: cambiar puntos de vista de líderes políticos potenciales y transforman las redes de reclutamiento. Primero, las normas de género gobiernan la selección de candidatos. Los líderes de partidos valoran los atributos, las características y las carreras en pipeline masculinos. Y estos valores masculinos dan forma la oferta y la demanda de mujeres que buscan un cargo público. Pero los cupos cambian las normas de género. Los cupos crean mujeres modelos a seguir en el Congreso. Cuando más mujeres ocupan cargos públicos, las opiniones de los líderes del partido y las opiniones de los candidatos potenciales cambian sobre qué tipo de persona es un buen líder. Por lo tanto, es más probable que los líderes y los candidatos potenciales piensen que las personas con atributos, características y carreras diferentes sean buenos líderes, no solo personas con cualificaciones y características masculinas. Aparte de estos conceptos, formulamos hipótesis 1. Los aumentos en la representación descriptiva de las mujeres se asociarán positivamente con la diversidad legislativa. También la homofilia domina las redes de reclutamiento. Entonces, los líderes de los partidos buscan candidatos que sean similares de ellos. Pero la ley de cupos significa que los partidos necesitan mujeres para llenar sus listas de candidatos. Entonces, si sus redes están dominadas por la homofilia, ¿dónde encuentran candidatos mujeres? En la primera elección, posiblemente hay suficientes mujeres en las redes establecidas que parecen como hombres para llenar el cupo. Pero, ¿qué pasa con las otras elecciones? La segunda elección y la tercera elección. El número de mujeres en los círculos de poder es demasiado bajo para mantener el reclutamiento en elecciones futuras. Entonces, en las futuras elecciones, los líderes del partido tal vez necesitan comenzar a mirar más allá de las redes establecidas.
A medida que las redes se expanden, las características de los candidatos también aumentarán o cambiarán. Entonces, aparte de estos conceptos, formulamos hipótesis 2. A medida que los años pasen desde la adopción de los cupos, se verá reflejado positivamente con la diversidad legislativa. Pero también existen implicaciones críticas para los hombres. El acceso de los hombres a la política también está limitada a las élites de los círculos de poder. Si todo lo que hacen los cupos es elegir un grupo más grande de mujeres que reflejan los hombres, estos no deberían tener ningún efecto sobre los hombres. Y si los partidos políticos cubren los cupos solo de los círculos de poder, no deberían tener ningún efecto en los hombres. Pero si nuestras ideas son correctas y los cupos transforman tanto la idea de quién es un político como las redes, entonces deberían aumentar la diversidad entre de los hombres también. Es decir, si los cupos transforman la visión y si diversas mujeres transforman la visión de las candidatas de calidad, los líderes del partido y los posibles candidatos masculinos amplían la concepción de candidatos políticos viables. Los hombres sin carreras tradicional pueden convertirse en aspirantes políticos. Entonces, aparte de estas ideas, formulamos hipótesis 3. El aumento en la representación numérica de las mujeres se asociará positivamente con la diversidad legislativa de hombres. Y si los cupos se interrumpen las redes, también tiene implicaciones por hombres. Se reclutará a hombres de fuera los círculos tradicionales de poder. Específicamente, a medida que los años pasen desde la adopción de los cupos, se diversificará el tipo de hombre. Entonces, este es el hipótesis 4. Usamos datos de las legislaturas provinciales en Argentina para probar nuestras expectativas. Argentina es un buen ejemplo porque los partidos políticos son fundamentales para la selección y reclutamiento de candidatos. Y también porque hay una alta rotación legislativa. Una otra razón para elegir el caso de Argentina es porque la mayoría de las provincias adaptaron cupos de género. Por ejemplo, en este gráfico muestra el año en el eje X y el % de las cámaras con cupos en la primera eje Y y el % de mujeres en las cámaras en el segundo eje Y. Es obvio que las dos cosas están subiendo. Esto provocó una gran variación entre la representación de mujeres a lo largo del tiempo y entre las cámaras. Entonces, usamos el caso subnacional de Argentina para probar nuestras hipótesis. Y para medir la diversidad legislativa, usamos los perfiles de los legisladores argentinos desde el directorio legislativo. Tengo información personal y profesional, pero hoy solo voy a presentar resultados usando información profesional. Tenemos información sobre los legisladores desde 2006 hasta 2014 y tenemos información de 10 cámaras de 6 provincias. Para todos los legisladores usamos perfiles
que se ven así. Y codificamos la experiencia profesional en 6 categóricas, como eso. Por ejemplo, en este caso, ella tiene experiencia en la actividad pública previa, en la categoría de actividad partidaria previa, de actividad privada previa, pero no tiene experiencia política previa. Y ella es de la clase alta y no de la clase baja. Entonces, nos codificamos todas las categorías como eso. Y usamos esta información para formar un índice de diversidad profesional. Agregamos los datos para tener una medida por cada año de cámara. ¿Y qué explica la diversidad legislativa? Nuestra teoría dice que los cupos afectan la diversidad a través de 2 canales: el porcentaje de mujeres en la Cámara y los años desde la adopción de los cupos. Entonces, buscamos a la primera relación. Este gráfico muestra la correlación entre la diversidad legislativa y participación de las mujeres en la Cámara. Y la correlación entre las 2 cosas está positiva y significativa. Entonces, esta relación muestra apoyo de nuestras hipótesis 1. Y también la correlación entre la diversidad legislativa y los años desde la adopción de los cupos es positiva y significativa también. Entonces, este gráfico muestra apoyo por la hipótesis 2. Pero la correlación es solo una parte de la historia. Quiero entender la relación entre la diversidad legislativa y participación de las mujeres en la Cámara independientemente de los cupos. Y también quiero entender la relación entre la diversidad legislativa y los años desde la adopción de cupos independientemente del porcentaje de mujeres. Entonces, el análisis estadístico simple nos permite observar la relación independientemente y también controle los factores que pueden influir tanto en la diversidad como el porcentaje de mujeres o los años de cupo. Los resultados de nuestros análisis estadístico están aquí, pero voy a usar gráficos para explicarlos. Entonces, primero buscamos a la relación entre el porcentaje de mujeres y el índice de diversidad profesional. Aquí tenemos los resultados. Este gráfico muestra el porcentaje de mujeres en el eje X y el diversidad profesional en el eje Y. Este gráfico muestra que el porcentaje de mujeres aumenta de 5% al 45%. La diversidad profesional de las mujeres aumenta de 0,32 a 0,41. En otras palabras, a medida que el porcentaje de mujeres aumenta del mínimo al máximo, las probabilidades de que 2 legisladores tengan diferentes antecedentes profesionales aumentan de 3 de cada 7 a 1 de cada 5. Los resultados apoyan la hipótesis 1. Y también la representación numérica de las mujeres pueden funcionar para transformar las ideas de los líderes y candidatos potenciales sobre quién está cualificada para el cargo. Unas citas exponen este punto. Por ejemplo, lean esta cita de
una diputada de Neuquén. Y también un otro dijo de Mendoza, dijo una idea similar. Y la diputada de Salta dijo, entonces, la combinación de los resultados estadísticos y también de las citas de entrevistas apoyan el hipótesis 1. Y los años desde la adopción de cupos también es importante. A medida que el número de años de cupo aumentan de 0 a 20, la diversidad legislativa profesional aumenta de 0,29 a 0,42. Por ejemplo, en este gráfico muestran los años de los cupos en el eje X y el índice de diversidad profesional en el eje Y. Y también esta relación es positiva y significativa. Los representantes vieron a los partidos y las redes de contracción como algo aislado, pero también opinar que los cupos pueden estar transformando el proceso de reclutamiento. Por ejemplo, leen la cita del diputada de Neuquén. Bueno, este efecto es impulsado por mujeres. Si los cupos diversificaran la legislatura a través de cambios en el reclutamiento de partidos y conceptualizaciones de líderes aceptables, entonces los aumentos en la representación de mujeres y los años de cupo no solo deberían aumentar la diversidad de mujeres, sino también lograron producir diversidad entre los hombres en la oficina. El primer índice refleja a todos los diputados, pero ahora voy a examinar a mujeres y hombres por separado. Y el aumento en la diversidad de las mujeres no es sorprendente. Esta relación es muy parecida a la relación del índice con los hombres y las mujeres. Pero, ¿qué pasa con los hombres? También tenemos una relación positiva y significativa entre el índice de diversidad profesional de los hombres y el porcentaje de mujeres en la legislatura. A medida que la representación numérica de las mujeres aumenta de 5% al 45%, la diversidad profesional masculina aumenta de 0,32 a 0,38. Es más modesta que para las mujeres, pero es positiva y significativa. La relación observada no está impulsada únicamente por aumentos en la diversidad femenina. Y a medida que el número de años de cupos aumenta de 0 a 20, la diversidad profesional de los hombres aumenta de 0,26 a 0,41. Entonces, los resultados muestran apoyo por nuestras hipótesis 3 y hipótesis 4. Y también algunos sitios de entrevistas apoyan nuestras ideas.
por ejemplo, el bajo nivel de diversidad profesional en las provincias sin cupos es consistente con nuestra comprensión del proceso de reclutamiento. Considerar la opinión de esta diputada. Esta cita es de la provincia de Jujuy antes de se adaptaran un cupo femenino. Y también las entrevistas con otros legisladoras indican que muchas políticas obtienen sus posiciones en el poder a través de acceso a las redes políticas. Y las entrevistas indican que no es que no existan mujeres calificadas, es que no existen en las redes de partido. Pero nuestros resultados dicen que los cupos funcionan para diversificar las redes. Entonces, en conclusión, nuestros resultados muestran que ambos factores funcionan para aumentar la diversidad legislativa. Los aumentan en la representación numérica de las mujeres por sí solo se asocian con aumentos pequeños en la diversidad legislativa. Pero la intervención institucional, específicamente cupos femeninos, es una fuerza poderosa. Entonces, los cupos pueden cambiar el mito de meritocracia al perder que los partidos encuentran al mejor candidato en lugar del candidato más conveniente. Gracias. Gracias, Tiffany. Muchas gracias. Tengo un montón de preguntas. Me pareció de lo más interesante tu investigación. Y veo también que hay una compañera ahí que dejó una pregunta, pero las voy a dejar para el final. Ahora continúa María Inés y al final hacemos todas las preguntas. Les recuerdo que las pueden dejar en el chat o si no, sin problema, levantar el micrófono y hacerlas. Muchas gracias, Tiffany. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias, Tiffany, por tu exposición. Siempre es un placer leerte y también escucharte. Sobre todo cuando hay números, ¿no? que nos permiten graficar estas argumentaciones que en Argentina siguen dándose. Yo voy a hablar básicamente de cómo estamos hoy con la paridad. Vamos a hacer un salto. Este año, en 2021, se cumplen 30 años, desde 1991, cuando se sancionó la ley de cupo, que sentaron las bases para abrir la participación de las mujeres en política, obligar a los partidos a que incorporen candidatas con muchas resistencias. Y eso lo seguimos viendo hoy con la paridad. Tiffany, no le creas a los políticos todo lo que te dicen sobre las mujeres, ¿no? No siempre es así. Tienen un doble discurso para afuera y otro a la hora de incorporar a mujeres en las listas. Bueno, pero entonces la pregunta es ¿cómo estamos hoy con la paridad? Y me parece que es importante entender que la primera aplicación de la ley de paridad que se hizo en 2019, que renovó por mitades las bancas en el Congreso Nacional, nos dejaron algunas enseñanzas, ¿no? Ahora en 2021 va a ser la primera renovación completa del cuerpo de la Cámara de Diputados con una ley de paridad. Y hablamos de la Cámara de Diputados básicamente porque es la primera vez que se incorpora la paridad, a diferencia del Senado, ¿no? Que, digamos, de hecho, viene rigiendo desde 2001 en adelante por la imposibilidad fáctica de poder aplicar el 30% con la reforma constitucional del Senado.
Entonces, en 2019, perdón, fue la primera vez que se aplicó la ley de paridad en la Cámara de Diputados. Entonces, a ver, y acá yo lo resumo en 3 puntos, ¿no? El primero de los aprendizajes es la conformación de las listas. Nosotros tenemos un sistema que incorpora un proceso de selección de candidatos obligatorio para todos los partidos, las PASO, que debe combinarse con las elecciones generales. Esto no es así en todos los países, y en algunos países hay resistencias también a esta combinación de selección de candidatos con paridad y mantener una lista paritaria en las elecciones generales, ¿no? Normalmente o es en las elecciones generales o en las primarias. Pero resulta muy difícil que se combinen estos 2 elementos y en ambos se den con paridad, con listas con paridad. Entonces, lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir en 2019, que iba a haber problemas en el ordenamiento de las listas, eso finalmente no ocurrió. En parte porque las PASO tienden a no ser tan competitivas, a generar más acuerdos con lista única, y en aquellos casos en donde hubo conformación de alianzas, en las actas constitutivas de esas alianzas se eligió una fórmula electoral que permite generar una mayor certidumbre, como es una fórmula mayoritaria respecto de la proporcional. A ver, si vamos a la teoría, Sartori ya en la década de los 70, cuando escribe sobre fraccionamiento partidario, él sostenía que dentro de los procesos de selección de candidatos en los partidos, con una fórmula electoral proporcional, generaba incentivos para el fraccionamiento partidario. Entonces, aquí ocurre lo mismo. No solamente el sistema proporcional genera incentivos para presentar más listas, sino que también los resultados son más imprecisos, de acuerdo a la cantidad de listas y al porcentaje que recibe cada lista, ¿no? Pero bueno, pudieron resolverlo con la incorporación de una fórmula mayoritaria que permitiera tener mayor certidumbre sobre el resultado final. Hoy estamos en estas elecciones, todavía ya se venció el plazo para la conformación de las alianzas. Este sábado, el 24, sabemos cómo van a ser las candidaturas y cuántas listas finalmente se van a presentar en cada fuerza. Por lo tanto, ya ha habido algunas especulaciones en algunas alianzas que incorporaron la fórmula electoral proporcional DONT con un piso del 15% y en donde están viendo cómo sería ese reparto para la elección general, es decir, cómo quedaría esa lista final para la elección general. Y esto lo dejo en un signo de interrogación porque todavía no hemos, bueno, estamos cursando ese momento, ¿no? Pero el aprendizaje que nos deja es, si hay fórmula electoral proporcional, es más complejo que si se establece una fórmula mayoritaria, cuando es competitiva, ¿no? Pero después en la justicia no hubo problemas post-paso del orden, de la conformación del orden. Y entonces eso, digamos, fue algo positivo. El segundo punto, relacionado con las elecciones de 2019, están en relación a los encabezamientos, ¿no? Aquí continúa una interpretación de los partidos políticos, una interpretación minimalista. Si con las leyes de cupos la interpretación en Argentina era minimalista, poniendo a la mujer en el tercer lugar,
Con la ley de paridad se mantiene de alguna manera esa interpretación minimalista, colocando a las mujeres en el segundo lugar. Entonces, yo lo que digo es, pasamos de estar en un tercer cómodo lugar a un segundo cómodo lugar en las listas. En 2017, con leyes de cuotas, la relación de encabezamientos de lista para diputado nacional fue de un 80 a 20. 80% de las listas fueron encabezadas por varones. Y en 2019, con la primera aplicación de la ley de paridad, ese porcentaje varió levemente, 76 a 24. O sea, bajó un poquito, pero sigue manteniéndose, los encabezamientos masculinos siguen siendo altos. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Claramente tenemos problemas en aquellos distritos, como nuestro país elige en distritos diversos, plurinominales, que son variables, tienen menos posibilidades de salir las mujeres en donde se eligen menos de 5 candidatos, ¿no? Entonces acá tenemos un problema con los encabezamientos en las provincias que eligen menos de 10 diputados, donde además hay fragmentación del sistema de partidos y dispersión electoral. Entonces, en estas provincias, ¿quiénes tienen posibilidades de salir? Los que están primeros en las listas, y esos son los hombres. Entonces, de replicarse ese porcentaje, vamos a seguir teniendo los mismos obstáculos. Argentina, la ley de Argentina no tiene una paridad horizontal, como sí la tiene Bolivia, como sí la tiene México. Sería de difícil aplicación porque nuestras alianzas no se mantienen de año tras año. Habría que fijarse si sería posible una aplicación de una rotación histórica, es decir, si hoy encabeza un hombre, en 2 años tendría que encabezar una mujer esa fuerza política, pero es de difícil control. Entonces, lo que es difícil es muy poco viable. Y no es que no se conociera la paridad horizontal al momento de sancionarse la ley en 2017, sino que sabíamos en ese momento que no se iba a aprobar nunca una ley de paridad si se incorporaba, además de la paridad vertical, la paridad horizontal. Entonces, bueno, se tiene la ley que sabemos que pasa, ¿no? El tercer punto está relacionado con los obstáculos de esta ley de paridad, en parte producto del diseño de la ley, y en parte también de las resistencias que genera la aplicación de una ley de paridad, ¿no? Y me voy a referir a la violencia política. La violencia política contra las mujeres, que muchas veces es muy difícil de medir en la política. ¿Por qué? Porque tiene aspectos más sutiles. La política en sí es un lugar donde la naturaleza es la defensa de los intereses, ¿no? El poder raramente se comparte, no se quiere compartir el poder, y en donde hacer política, normalmente ir a elecciones, es un ámbito hostil. Entonces, la violencia adquiere una connotación distinta. A ver, hay casos extremos como los de México o como los de Bolivia, pero en otros países adquiere una connotación mucho más sutil que es importante revisar. Y yo voy a dar 2 ejemplos de los que considero que han sido casos de violencia política o de violencia institucional también, porque son obstáculos para la participación política de las mujeres, y que está dado por dos dimensiones. Por un lado, cómo identificarlos. Por un lado,
con los impactos que son diferenciados, es decir, no se tiene el mismo impacto para varones que para mujeres, y por otro lado, con un impacto desproporcional, es decir, favorece más a unos que a otros. Entonces, esos son dos indicadores buenos para saber si estamos hablando de violencia o no, ¿no? Si es diferenciado y si es desproporcional. Entonces, ¿a qué le atribuyo yo la violencia política? Habíamos dicho que venimos, queremos venir con un cambio en la cultura, aumentando la participación de las mujeres, y lo que hemos visto es que sigue o continúa una interpretación minimalista de los partidos políticos en la aplicación de la ley de paridad. Ponen a las mujeres segundas. También existe una interpretación lineal de la justicia electoral respecto de la ley de paridad y de lo que constituye las vacancias género por género, que es un artículo que se aplica a la ley de paridad como protección jurídica de las mujeres, para evitar que se las obligue a renunciar para que acceda a un varón, ¿no? Entonces, la incorporación del artículo de la vacancia género por género estaba relacionado con impedir que obligaran a las mujeres a renunciar, como venía sucediendo. Ahora, esa interpretación en la ley de paridad por la justicia es entendida como una cuestión lineal. Sale un hombre, tiene que entrar un hombre, ¿no? Cuando todavía la conformación de la Cámara de Diputados no es paritaria. Entonces, si nosotros venimos pensando en este esquema, donde los encabezamientos siguen siendo masculinos en un 80-20%, donde hay provincias que eligen menos de 5 candidatos, o sea, la renovación en algunas provincias es de 2 diputados o de 3 diputados, donde hay fragmentación del sistema de partidos. En 2019 hubo como mínimo 3 listas y un máximo de 7. Entre 3 y 7 listas se presentan. Entonces, me parece que Córdoba, sí, 7 listas Córdoba, hubo 7 listas en Córdoba, en Cava hubo 6 listas, en Tierra del Fuego hubo 6 listas, es decir, entre 3 listas y 7 listas, que hay fragmentación y además dispersión electoral, ¿no? Si nos fijamos, es toda esa cuestión, y en la que terminan eligiéndose a hombres, porque son los que están primeros en la lista. Entonces, cuando asumen esos candidatos varones y después renuncian, porque se los llama para un cargo de mayor jerarquía, X, terminan reemplazando los hombres. Entonces, aquí ya se da una situación en la que se produce un efecto tapón, porque los varones van primeros en las listas, los varones son electos, los varones son finalmente electos diputados, los varones renuncian porque se les da otro cargo de mayor jerarquía y son reemplazados por varones. Y esta causa, que es la causa de Mirastra Balón, que es una causa de una candidata a diputada neuquina, que es la que termina de alguna manera mostrando este problema en la ley de paridad, hizo que su caso no prosperara en la justicia y que termina, o sea, en Neuquén en 2019 se elegían 2 diputados, de los cuales fueron electos los 2 varones que iban por cada una de las 2 fuerzas que sacaron mayor cantidad de votos. Ella compitió segunda, y cuando se produjo la vacante del diputado que había sido electo, ella peleó para asumir en ese lugar y no se lo reconoció. Asumió el varón, porque la ley de paridad dice, sale un varón, entra un varón, sale una mujer, entra una mujer. Una interpretación lineal de esa, sin pensar en cuál había sido
los fines para los cuales se había incorporado esa cláusula en la ley de paridad, que era beneficiar a las mujeres, básicamente, ¿no? La ley de paridad pretende y continúa la idea de los cupos, que es proteger a las mujeres en su acceso a la representación. Y por primera vez asumió un titular suplente. Como titular, un suplente varón. Entonces, acá lo que habría que hacer es pedir que se siga lo mismo que sucede en el Senado. En el Senado nosotros tenemos una representación de tipo mayoritaria, pero la ley de paridad contempló diferencias en las vacancias según sean electos por mayoría o por minoría. ¿Por qué? Porque decían, el candidato que es electo por la minoría, cuando finalmente es electo y si renuncia, el que va segundo en la lista, que hace campaña con ese candidato, que pone esfuerzos, recursos, etc., nunca tiene posibilidades fácticas de poder asumir. Entonces, pensando en esa relación, es que el Senado establece las vacancias diferenciando quienes asumen por la mayoría y quienes asumen por la minoría. Entonces, en la Cámara de Diputados también debería regir un sistema diferente para las provincias que eligen pocos candidatos, a diferencia de las que eligen muchos candidatos. Finalmente, las provincias que terminan incorporando la paridad son las que tienen lista sábana. Son las provincias que eligen más de 10 candidatos, ¿no? Entonces, eso creo que hoy consiste en violencia institucional hacia las mujeres, porque se representa un obstáculo, porque la ley de paridad no es entendida en garantizar el acceso a la representación de las mujeres. Y vamos a seguir teniendo un problema. Y el segundo caso de violencia que se produjo con conocimiento y que además ha habido mujeres valientes que se animaron a presentarlo, es en la provincia de Catamarca. En enero de este año, 7 mujeres disconformes con una candidatura interna, ¿no? de un proceso de selección interno de candidaturas, disconformes con la candidatura de un varón que tenía una denuncia por abuso sexual radicada en una fiscalía, presentan ante la Junta Electoral su disconformidad a esa candidatura. Y a partir de ese momento, lo que empezaron a recibir fue hostigamiento. Esperen que me están llamando. Empiezan a sufrir hostigamiento, solo por haberse enfrentado a una candidatura de un varón. Primero, no dejándolas ser candidatas, eso no prosperó. Segundo, no queriéndolas dejar asumir, eso tampoco prosperó. Y finalmente lo que sí prosperó fue que se constituyera un tribunal de conducta del partido y la sancionara con la suspensión por 5 meses porque actuaron con indisciplina partidaria por haber actuado presentando una diferencia respecto de su candidatura, ¿no? Cuando lo que sabemos es que el lugar para presentar las diferencias que existen dentro de un partido es dentro del propio partido. Si alguien que milita en un partido no puede presentar sus diferencias respecto de una candidatura dentro del partido, ¿dónde lo tiene que hacer? Y eso todavía está hoy sin resolver. Estas mujeres han sido suspendidas en febrero por el término de 5 meses. Por supuesto, ha ido a la justicia y todavía no se ha resuelto. Entonces, estas son las situaciones en las que la paridad trajo, y sobre lo que seguramente vamos a
tener que prestar mayor atención en lo que va de este año. No solamente en los lugares de la lista, sino también en cuáles son los problemas que se generan con estas resistencias y con estos rechazos dentro de las propias estructuras del partido, en nada más ni nada menos que compartir las estructuras del partido en el poder. Entonces, yo esto lo dejo acá y podemos seguir debatiendo, por supuesto, si tienen preguntas. Muchas gracias, María Inés, por tu exposición. Un poco me parece que, leyendo acá la pregunta que hacía la compañera en relación a las barreras de nuestro sistema electoral para la concreción de la diversidad legislativa, o bueno, de la paridad, que es a lo que vos te referiste, un poco abriste ese debate, ¿no? Yo, bueno, mientras tanto, si quieren pueden hacer preguntas ahí o levantar el micrófono. Yo me quedo con esa duda, ¿no? Si no es viable la paridad horizontal en nuestro sistema, ¿qué otras estrategias de la mecánica electoral podrían introducirse para que no ocurra esto? Justamente observaba que hay 5 provincias que eligen pocos diputados y diputadas y que de encabezar las listas, al menos las 2 alianzas mayoritarias que tienen representación de esas provincias en el Congreso Nacional, no solo que no estaríamos alcanzando la paridad con ley de paridad vigente, sino que reduciríamos la representación femenina luego del 10 de diciembre próximo. Dejo abierta esa pregunta para Tiffany y para María Inés. Digo, ¿qué otras estrategias ante esta situación se pueden introducir en nuestro sistema? Sí, a ver, en la última elección logramos aumentar el porcentaje en la Cámara de Diputados. Hoy hay un 42% de mujeres, que hasta ahora es el porcentaje más alto desde 1983, ¿no? Por lo tanto, venimos en crecimiento. Lo más probable es que se produzca un estancamiento a raíz de estas cuestiones que venimos viendo, que por lo que he visto en los diarios no hay muchas diferencias respecto de lo que son los encabezamientos de lista, ¿no? Pero bueno, todavía tienen que ir a las PAS, o sea, falta mucho. Pero en principio yo no veo que haya diferencias en este comportamiento. ¿Qué es lo que han venido haciendo algunos distritos para tratar de morigerar este impacto? A mí me parece muy interesante el caso de San Luis, que en la ley de paridad incorpora una cláusula transitoria que todas deberíamos revisar y actuar, porque me parece que es muy importante esta cláusula transitoria, en la que lo que dice es, bueno, para lograr un impacto rápido de mujeres en la legislatura de San Luis, que en las elecciones de 2021 y 2023 sean encabezadas por mujeres. ¿Mm? Es decir, todas las listas sean encabezadas por mujeres. Entonces, esto también obliga a pensar nuevas candidaturas en mujeres que antes no eran vistas como candidatas viables para un partido, ¿no? En donde todavía, y sobre todo en el interior de nuestro país, el sello del partido, y más en San Luis todavía, el sello del partido tiene un peso determinante, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es interesante y tenemos que tener puesto un ojo ahí para ver si se cumple, si no se cumple, si qué van a hacer los partidos, si no va a saltar algún dirigente con alguna presentación judicial. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Pero digo, me parece muy importante en principio esa idea, ¿no? Y no tengo en mente otra que se haya hecho, que se haya aprobado. Sí hay propuestas, pero no sé si llegaron a presentarse como proyecto de ley, ¿no? Yo asumo que hay un proyecto sí con estado parlamentario en relación a esto que decías, María Inés,
sobre que todas los reemplazos se computen por... Sí, eso es a nivel nacional, sí, que lo hizo Cristina Álvarez Rodríguez, cuando, bueno, fue paralelamente cuando se estaba discutiendo el problema de Mirás Trabalón, ¿no? Porque bueno, entre septiembre de 2019 y septiembre de diciembre de 2019 y septiembre de 2020 hubo 29 reemplazos en la Cámara de Diputados. 29 reemplazos. ¿Por qué? Bueno, justo coincidió también un cambio de gobierno, de color político, y muchos de los diputados y de los candidatos varones fueron a ocupar otros cargos, o de mayor jerarquía, o porque habían sido candidatos y terminaron ganando los ejecutivos municipales, ¿no? Como intendentes. Entonces, eso fue que produjo y los problemas que se llevaron adelante fue por esta interpretación de el candidato que había sido electo bajo la ley de cuotas. El procedimiento era que seguía el que continuaba en la lista, mientras que si había sido electo bajo la ley de paridad, tenía que seguirlo el de su mismo género. Entonces, eso generó una confusión tal, y los intereses de los varones, decir, bueno, no, en el caso mío apliquen el que había sido electo por cuotas, bueno, aplicación retroactiva de la ley de paridad. Es decir, los varones usaban la ley de paridad a su favor. Y durante ese periodo fue así. Por eso el proyecto de Cristina Álvarez Rodríguez me parece que recoge esto, y lo que sostiene es que, bueno, que en la medida que la Cámara no sea paritaria, al menos los reemplazos benefician a las mujeres, hasta lograr ese resultado equitativo o equilibrado. Ahí Tiffany me pedía que repita lo que habíamos dicho en relación a cuáles son las limitantes del sistema electoral para lograr la diversidad legislativa. Por ejemplo, pensaba en casos, justo en el estudio de las legislaturas provinciales, en casos donde hay sistemas bicamerales, hay senados en nuestro país que no tienen representación femenina. En el caso de la provincia de Catamarca son todos varones, la provincia de Santa Fe tiene una mujer, la provincia de Salta tiene una mujer senadora en el cuerpo de su cámara alta, digamos, y pensar qué otras estrategias, de eso venía charlando Marinés, para poder romper con estas barreras que tienen las mujeres. No sé si Tiffany querías decir algo en este sentido, pero igual te dejo la palabra si querías hacer un cierre, ya siendo las 7, como siempre cumplimos con tener una hora de espacio, así que Tiffany, te dejo la palabra. Bueno, no estoy seguro si entiendo bastante bien, pero creo que sí. En el caso de los senados, creo que una limitación depende en algunas cosas, porque a veces los senados tienen sistemas electorales diferentes que las cámaras de bajo, ¿no? Entonces es más común que las cámaras bajas tienen magnitud de distritos más grandes. Entonces, siempre cuando hay una magnitud más grande es más fácil para elegir mujeres con cuota o sin cuota, las dos cosas. Y también cuando hay una magnitud de distrito más grande, creo que es más probable que tiene otros tipos de diversidad en la Cámara también, porque se permiten más partidos para elegir gente, porque cuando tienen una magnitud más chico, tienen menos partidos. Y cuando tienen menos partidos, es más probable que tienen redes más insular y menos diversidad entre los candidatos de cualquier tipo de diversidad, ¿no? De mujeres y también de otras características.
Pero también algunos estudios dicen que los asientos en la Cámara Alta o en los senados son más poderosos y también son más elite. Entonces, en estos casos, hay menos diversidad en el Senado. Entonces, las características de las instituciones son súper importantes para entender cuándo van a elegir mujeres, pero también cuando van a tener más diversidad en las características de la gente, de mujeres y también de los hombres. Y un otro tipo de diversidad que es bastante importante es cómo financiar sus elecciones. Y creo que no hay diferencias entre de las dos cámaras en provincias, pero es una cosa que tiene mucha variación entre de países y tiene un efecto en las oportunidades por gente con características más diversas para estar elegidos. Pero no sé si yo contesté tu pregunta. Sí. Perfecto, Tiffany, gracias. Sí, perfecto. Te entendimos todas y todos, no hubo problema con eso. Hago la última pregunta que acá hace Gabriela en el chat. Hola, para Marines, ¿cómo se puede aplicar la ley de protección integral a las mujeres para los casos de violencia política, teniendo en cuenta que es un tipo de violencia que contempla la ley? Sí, a ver, el tema es que hay que instalar la cuestión de la violencia de género en un ámbito político, ¿no? En el ámbito político, con todas estas dificultades que les decía de que es un ámbito de por sí hostil. Entonces, está naturalizada esa violencia y no se la entiende. Es decir, en el caso de estas mujeres, que son de la provincia de Catamarca, del Partido Radical de la provincia de Catamarca, no se lo percibe como un caso de violencia, no se lo percibe. Entonces, yo creo que todavía estamos en una etapa en donde es muy importante la identificación de los casos. Y para eso se requiere capacitación a los partidos y a la justicia electoral, que es la que todavía no ve dónde está la violencia, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea de que la violencia es física. Y las distintas formas que adopta una violencia de tipo simbólica o no física, por decirlo de alguna otra manera, todavía no se reconoce, no se la visibiliza. Por lo tanto, me parece que hay una tarea que tenemos que hacer desde la academia, que es muy importante, en primero teorizar, y segundo identificar con casos concretos estas cuestiones, ¿no? Que es lo que nos permiten luego dar ejemplos. Estas mujeres tuvieron un comunicado del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, donde les dice claramente, es una situación de violencia política. Pero esa presentación todavía la tiene la justicia, y como que es como una papa caliente, nadie quiere decidir sobre ese tema, nadie se quiere meter. En ese sentido todavía nos falta mucho, y me parece que es muy importante la capacitación. Bueno, muchas gracias María Inés, y gracias Tiffany también por participar de este encuentro. Creo que ya no hay más preguntas, me parece que nos quedamos con debates pendientes y preguntas para seguir pensando los nuevos desafíos. Creo que un poco es menester de los feminismos desde las calles y desde las casas de estudio, estar atentas, que cuando llegan conquistas festejamos a la noche y al otro día nos levantamos a seguir pensando estrategias para las barreras que quedan por sortear. Así que por nuestra parte les agradecemos mucho
a las dos. Ha sido un placer compartir este encuentro y nos encontramos el mes que viene con un nuevo Degenerando la Ciencia Política. Muchas gracias.